Hola, bienvenidos. Estamos aquí. Bueno, este ha sido un gran reto grabar este podcast, este programa que les tenemos el día de hoy. Llegamos a un punto casi de frustración porque fallaba la cámara, nos fallaba el micrófono, teníamos todo preparado para que todo fuera ultra super HD y súper lindo, pero bueno. Entonces, bueno, hoy tenemos aquí de invitado especial a Darío Muro, una persona muy especial para mí, con el cual he recorrido un camino. Y hay un tema en especial que queríamos tocar que es sobre los discos solares. En este año, este tema ha cobrado potencia, no se puede ver por las redes, hay información y hay muchas dudas. Entonces, por eso quiero hablar un poco con Darío para, desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento, aclarar un poco y empezar como a introducirnos en este tema. Bueno, gracias Martina por el espacio. Hola, saludo primero antes que nada, antes de hablar. Em, Fue complicado llegar a esta distancia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar. ¿Qué es el disco solar? O sea, acá tengo del viaje, pudimos recolectar la figura del disco solar. Esto lo van a ver como el disco solar Inti en Perú. Este disco también en redes lo van a ver como el disco solar de Lemuria, lemuriano. Es un disco que se forjó en Lemuria para estos tiempos, para anclar la red del tiempo. Y este disco se fragmentó en 13 discos que está repartido por toda América. Tengo el mapita. El disco se fragmentó y se repartió en 13 discos por toda América. Este disco lo logró, al menos en la canalización que pude leer de entre libros y que leí de Lemuria de Kay Ornay y otros libros que leí. Este disco está asociado a Aramo Muru, que es uno de los 13 maestros ancianos que antes de la caída de Lemuria pudieron salvaguardar este aparato que sería etérico, o sea, no es físico, como en su momento se vio en el Coricancha, una pieza de oro que estaba ahí exhibida y hay piezas chiquitas de oro. No sería como tal, sino que está como en un espacio más intraterreno. Esto no lo sé muy bien, pero a mi intuición de lo que cada uno trae, porque cada disco trabaja algo diferente en la genética o en bibliotecas vivientes akáshicas, en, en Gaia y en nosotros. Entonces van interactuando en distintos nodos planetarios. Se pueden ir a hacer una tarea planetaria para ir a activarlos y anclar luz y en red. Y la idea es ir mantreándolos en esta evocación del llamado de los 13 discos. Ya están activados, lo que uno puede hacer es trabajar con los discos. Por lo que tengo entendido, no son los principales, o sea, son los discos principales, pero hay como subdiscos, por así decirlo. eh, en otros nodos planetarios, como puede ser en Córdoba, en Bariloche, en Avalon. Supuestamente hay varios discos que operan con estos discos centrales. Estos discos centrales se encuentran en América porque la energía electromagnética de la Tierra, que en su momento del despertar masivo era en Shambhala, que sería en el Himalaya, cuando
despertó toda esta red de conciencia budista de paz. Ahora se vino para lo que sería todo lo que es la columna vertebral de Gaia, que sería todos los Andes, la parte andina de América, que representaría nuestra columna vertebral. En lo que sería la red del tiempo, seguro, em, todo lo que sería Egipto corresponde también a Atlántida, a Memorias de Atlántida. Atlántida viene de un proyecto anterior a Lemuria. Están, de cierta manera, están sincronizados. Es porque uno puede poner expectativas sobre lo que puede llegar a recibir en estos lugares, con la intención que vaya, siempre desde el amor. De varias maneras, porque uno puede poner expectativas sobre lo que puede llegar a recibir en estos lugares, con la intención que vaya, siempre desde el amor. Visiones en un estado de relajación, podés tener un sentir, una emoción profunda, algún recuerdo, em, imágenes o sueños lúcidos. Esto no está excluido, sino que está como, podría decirse, em, en integración con el tema de las rejillas crísticas planetarias y la conciencia crística. La conciencia crística como conciencia solar o el ser solar. El disco solar como relacionado a eso. También por eso tiene una, una relación con Ra, el dios solar, la conciencia solar, el halo que se le mostraban a los maestros. Este conocimiento es libre, como fue. El de Lemuria era una ciudad, digamos, una civilización de quinta dimensión. En el plano físico no trabajaban mucho en el plano físico, sino que era un poquito más etéreo. Cuando fue cayendo Atlántida ya y apareció la fragmentación y empezó a aparecer el ego y la dualidad y eso ya era, era diferente. Yo cuando fui al templo ese, fui por sanación, ya hace un tiempo vengo proyectando eso en mí. Tengo, tengo artrosis en las dos caderas, en la rodilla, y había leído también ahí que había una información en el libro de la Hermandad Blanca, que quien contacte de corazón con el disco central, que es el de Ilumaná, de la Selva del Manu, el disco podía llegar a aceptar a la persona y lograr ser sanado. Si iba con fe, con voluntad y amor, iba a poder llegar a conectar con el disco solar de Ilumaná y ser sanado. Hay enfermedades que no existe la cura, hay patologías que no existen más que eh, postergamientos o analgésicos que bajan el umbral de dolor o que aplacen el tiempo a una enfermedad, pero no hay algo que en la medicina que cure ciertas enfermedades que no tengan cura, ¿no? Sí, se sincronizaron dos cosas. Había tenido visiones, ya que es un templo donde se trabaja con sonoterapia y los cantos, y todo te hace como tener como cierto desprendimiento astral, o al menos en mí sucedió eso, otro quizás se queda dormido. Entonces tuve una sincronía de conocer unos libros de Triguerinio, que se llama así el autor, que hizo los tres libros de Aurora, de Erx y Mistitlán, que Aurora sería como la ciudad intraterrena de Uruguay, de Salto, Uruguay, donde está la gruta del Padre Pío, y Erx sería Capilla del Monte, como la ciudad intraterrena de Capilla del Monte, y Mistitlán sería como la ciudad intraterrena de Perú, que comanda o se triangula con las otras dos. Entonces, como que sentí el llamado doble de Disco Solar Ilumaná, que era en la selva de Perú, más eh,
querer tener contacto con la jerarquía de Mistiritlán, digamos, ¿no? Con la reina intraterrena eh, de Perú. En realidad, antes de Ilumaná, pasé por Demayón, que ahí tuve una visión. En Ilumaná no, pero sí en Demayón. Y en Demayón hubo una sincronicidad, justo que nos cruzamos con Samuel Valdivia Ujú. en la isla Coa. En realidad sería en Copacabana, Isla del Sol, Isla de la Luna. Hay una tercera isla que se llama Isla Coa, ahí donde activamos muchas personas el disco solar de Mayón. Hubo una sincronicidad muy grande y hermosa, y ahí sí tuve una visión que no me lo esperaba, pero no fue como dije antes, no fue digamos, en un plano de sueño, o sea, dormido, o no fue como después de una cierta relajación y cerrar los ojos y se proyectó esa imagen mía de mi ser de luz enviando aros dorados al infinito por encima de un edificio que nos estábamos alojando, de un piso 27 ahí en La Paz, que era algo que no me esperaba claramente. Visitaste el disco Ilumaná de Mayón y luego te llamó por sincronías, porque hay como llama, con por sincronías, ¿verdad? Como que empieza a fluir hacia ese lugar. No es algo que uno busque, sí, no es como una experiencia que uno busque, como voy a comprar un Sí, pasaje para, hay sino que de que, repente todo se sincroniza. hay que ver en la personal qué es lo que busca cada uno, ¿no? A mí siempre busqué espacio de cura y justamente el disco solar de Aurora, que está en Uruguay, en Salto, Uruguay, ese es un centro de cura. Entonces fui el último que fui hace poco y conecté con ese disco. También tuve una experiencia muy hermosa con el lugar, con todo. No tuve ninguna visión. Tuve una conexión muy linda con la zona y el lugar, con la naturaleza. Estuve en oración, en mantras y estuve en un lugar con mucha gente en la misma sintonía sobre los discos solares. Quizás en otro ambiente parecía más ajeno y ahí todo el mundo estaba en la misma sintonía. Entonces fue muy lindo. Y como te digo, quizás uno va a hacer una tarea planetaria o va a pedir por algo, por lo que sea. Obviamente que creo que los viajes son álmicos y te llevan por alguna intención sobre algo, sobre alguna memoria de la zona, del lugar, más una memoria de tu alma, de otra vida pasada, de otra dimensión, o es para que vos recibas lo que necesitas recibir. Yo siempre le puse la intención de cura, eh, buscando el milagro que siempre vengo buscando, que no logro conseguirlo, pero tengo fe que tarde o temprano va a llegar. Yo, desde mi experiencia, siento que más que algo instantáneo es un proceso, ¿no? Porque yo también he tenido la oportunidad junto con Darío de visitar, no Aurora, pero sí Lumaná y de Mayón. Y siento que se sucede una integración de conocimiento muy amplia, como una reestructuración cognitiva súper amplia que al visitar estos lugares como que empieza a resignificar y a reordenar un montón de conocimiento y sobre el mundo, sobre la vida y sobre uno mismo. Y siento que esto es curación, esto es sanación porque empezamos a tener respuestas álmicas muy profundas que nos conectan con nuestro ser, porque a veces queremos como algo muy instantáneo y si es instantáneo en cierta forma, es muy rápido todo este cambio de paradigma que se empieza a suceder al pisar estos lugares. Y poco a poco eso se va modificando
el ADN, la información, se va codificando toda esta información celular y sí empieza a haber una reestructuración a nivel físico, pero empieza en diferentes capas. O sea, no sé si tú lo ves de esa misma manera, pero yo siento que sí está sucediendo. Sucede el milagro quizás cuando se abren estas puertas con mucha fluidez y mucha alineación para ir a estos lugares, para cumplir estas misiones, para encontrarse con ciertas personas, para tener ciertas eh, conexiones que van haciendo que tú te sientas mejor. Por en mi caso, han hecho que yo también fui para estos viajes con sentía mucha carga, mucho peso, mucha confusión. Tenía también una intención clara de encontrar cosas de mí, respuestas, de sentirme de otra manera. Y al visitar estos lugares, siento que se ha reestructurado, que me ha cambiado hasta el tono de voz. Parece una tontería, pero sí, hemos mejorado como como personas. No es que antes fuéramos malos, sino que se ha como reestructurado nuestra inteligencia, nuestra madurez y hasta nuestro físico. Entonces siento que cada lugar te va como integrando, va activando estos códigos a nivel de ADN, físico, mental, espiritual, todo se empieza a alinear. Sí, yo coincido bastante. De hecho, cada lugar te conecta diferente con la naturaleza de la zona, te hace sintonizarte con la tierra, entras en armonía, en coherencia con la frecuencia de Gaia, son puentes con el cielo, estos lugares, y siempre presentan muchas sincronías cuando uno va a hacer esto con alguna constelación que puede ver en el cielo de noche. Algunos pueden tener algún contacto más UFO, pero sin meterle tanta visión o mente. Yo confío y creo lo mismo que vos, en que decís que esto te cambia como si fuera un cubo Rubik, nuestra mente, ¿no? Nuestra cabeza, uno va activando partes de nuestro cerebro que estaban dormidas, va activando más la pineal, va sintonizando más con el corazón, con nuestra respiración. Entonces, nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo, se va como recalibrando, por así decirlo, ¿no? O sea, desde nuestro cuerpo, a nuestros siete cuerpos, que sería el átmico, creo que uno va trabajando desde lo físico hasta lo más espiritual, ¿no? O quizás desde lo más espiritual hasta lo físico también. Claro, y retorna, exactamente. La luz retorna desde la mayor densidad a la mayor parte lumínica de uno, ¿no? Sí. Lo veo así como tú quizás sabes más de esto, pero desde la biodecodificación es eso. La enfermedad quizás es una proyección de algo o algún bloqueo que tenemos en otro plano de estas capas, ¿no? De estos cuerpos. Entonces, la sanación a veces queremos que se nos cure el hongo que tenemos en la uña, ¿verdad? Y nos ponemos crema y queremos que eso milagrosamente se sane. Pero resulta que no se sana, no se termina de sanar y vuelve a salir y vuelve a salir. Quizás la crema lo atenúa, pero vuelve a salir porque viene de capas más allá. Y siento que esto es lo que hacen los discos solares. No te sanan directamente lo que uno quiere ya dejar de ver rápido, sino que empiezan a trabajar capa por capa. Sí, sí, los pensamientos, capaz que el cuerpo mental y el cuerpo emocional, porque como la mente está muy intervenida y nuestro ego está muy presente, entre el ego y las emociones, a veces nos dejamos llevar mucho por las emociones y eso nos termina de cierta manera condicionando o contaminando
y, y hay que aprender a desprogramarse, ¿no? Porque estamos muy programados y capaz que la enfermedad es algo que te estás o estás programando o te están programando y vos tenés que aprender con estas cosas, tenés que aprender a desprogramarte para poder liberarte de a poquito y encontrarte en armonía con tu esencia pura, ¿no? Con tu ser más original. Sí, mi experiencia con los discos solares empezó también con mi viaje que decidí emprender en enero. Eh, Llegué a Brasil, hice una ceremonia de ayahuasca y me pasó algo inesperado que no me esperaba, que es los primeros 15 minutos luego de mi toma, veo un castillo, o sea, tengo una visión, yo me preparé mucho para este día, física, mental y espiritualmente. Tengo una visión como de un castillo de oro gigante, un templo, y en el centro salía un disco dorado, o sea, salía el sí, disco de oro así como que también se acercaba así. Y después el ojo también de Ra apareció y me apareció a Aramumuru, que bueno, ahora vamos a comentar un poco de esa experiencia, pero fue totalmente inesperado para mí y fue el inicio, o sea, fue como que la medicina obviamente te conecta con un plano eh, muy etérico donde tú ya tienes como con tu plan álmico y con tu propósito, que era mi intención de haber tomado la medicina, era como que yo sabía que había algo más allá de mi razón que quería que se aclarara porque sentía que no vine a este mundo o a este planeta a ser ese personaje que estaba cumpliendo a rajatabla la perfección. Yo decía, bueno, esto ya yo lo puedo hacer, ¿vale? Yo no vine a este planeta, ¿sabes? Empecé a sentir una ansiedad muy grande de decir, yo no vine a este planeta a cumplir con este deber ser. Yo vine a este planeta por algo más y dije, siento que me llama la naturaleza, siento que me llama una respuesta, algo que me haga sentir que estoy alineada con mi ser, con esa parte álmica que ya venía trabajando a través de la respiración, venía trabajando esa conexión con mi ser muy profundo y mi ser se empezó a comunicar conmigo a través de mis sueños, a través de visiones, decirme, vale, tú quieres saber cuál es tu propósito y tu verdad, muévete a la selva, vamos a Brasil y ahí conéctate con la medicina y cuando tomo la medicina me como que me dio esas revelaciones, ¿no? Este, les recomiendo leerse el libro La Novena Revelación, que al que esté interesado, les va a ayudar mucho a entender cómo funciona este proceso. También era Y Perú ese. porque es como que uno comienza como desde mucha ignorancia a respirar, a conectarse con el cuerpo, ¿no? Conectarse con el corazón y se conecta con ese ser que es uno mismo, ¿no? Que es el universo, es Dios, es lo que uno es. Y pero hay que irlo despertando y recordando. Entonces, cuando tomé la medicina, como que, ¡pum!, recordé que como que es como una película, se te pasa una revelación. Y luego llego a Aramomuro, viajo a Perú, a Cusco, que el disco solar está por todos lados, como que fue como una premonición, ¿no? Claro, es como que es por acá, digamos. Exacto, y yo decía, ajá, pero esto igual cómo me va a curar y me va a sanar si lo que yo quiero es ser yo misma, no entiendo por qué veo este disco ni no entendía en ese momento tampoco. Ahora que ha pasado un año lo veo porque me veo a mí y digo, wow, he sanado, he cambiado, he evolucionado un montón gracias a todas estas experiencias, ¿no? Y que me hacen sentir eso, más sana y más alineada y como que ser lo que soy. Sí, a veces la sanación en otras personas quizás no es sanar algo, sino es más un recordar, como sería
Esto que se habla ahora de saltar a la quinta dimensión, justamente Lemuria era de quinta dimensión. Entonces, un recordar un linaje como la película de Avatar, que representa Lemuria, es como recordar que hubo un momento en la que la civilización estaba conectado realmente con la Tierra. Y no como ahora, ¿no? Claramente la dualidad que existe ahora y con todo lo que existe ahora. Entonces, esa coherencia antigua y ancestral relacionado con el presente es algún tipo de sanación, porque estás recibiendo algo de lo que jamás estabas perceptivo a entender o a creer. No había una creencia que digas, no te resonaba quizás qué era Lemuria. No, Y es eso, es corazón, corazón puro. Dicen el del ADN que es basura, ¿no? Obviamente que tenemos un 5% de ADN y el resto, el 95% es ADN basura, ¿no? En realidad es todo ADN galáctico que tenemos que despertar en nosotros y estas cosas que actuamos a nivel de meditación o evocación de mantras, astral y conexiones con otros seres de luz nos ayudan a activar memorias y hebras de ADN para nuestro salto evolutivo. O sea, nosotros tenemos que evolucionar. Estamos en una etapa en la que tenemos que evolucionar. vamos a evolucionar, estamos evolucionando. Estamos evolucionando, sí, 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 sí. Aunque parezca difícil, que sea difícil, que haya trabas, estamos en el camino. Y eso, Siempre hemos estado evolucionando, pero ahora a alta velocidad, claro, un hay un poco así. embudo. Había un embudo muy importante. Desde 2020 que pasó eso hasta el 2025 y ahora 2026 en adelante hay un embudo de canal muy amplio y hay que estar bastante receptivos y tener bastante discernimiento porque hay mucha información. Sí, se están pasando muchas cosas y como dije antes, esto no es una religión, no es nada, esto es un sentir y una conexión con el ser que todos la pueden conseguir hasta dentro de cualquier religión, ¿me entiendes? Porque conozco personas, amigos quizás, que hasta practican una religión y están contactando con este tipo de información. Sí, Por eso, En la Biblia mencionan de manera simbólica, a veces en ciertos fragmentos, muchas cosas de chakras o mencionan cosas de la pineal o dan referencias espirituales eh, internas y no son externas. O sea, Dios es sí, es el todo, es externo, pero también es interno y nosotros todos somos Dios y hay que verlo de distintos aspectos también, ¿no? bueno, quería que me contaras un poquito de tu experiencia en Aurora, que no me contaste con la sanación con los caballos, ¿no? Esa sincronía que tuviste de... Creo que una de los pocos días que me quedé en Aurora, hicimos una doma india. em, no estaba preparado para ese momento, pero sí lo había manifestado, venía manifestándolo hace tiempo de querer tener el trabajo este con caballos, que fue súper hermoso, súper, súper, súper hermoso. Costó mucho tiempo porque fueron un promedio de 3 horas, con mucha paciencia porque no utilizás ninguna herramienta que se usa para doma en la que lo golpees o le pongas montura. Para poder llegar a montar el caballo, eh, fue desafiante porque tienen carácter, porque sienten lo mismo que sentís vos, tienen un cuerpo, mm, tenemos un aura, ellos tienen un aura mayor, ellos ya están en sintonía y en sincronía con el universo, los animales ya vibran, nosotros estamos ahí, estamos como que, estamos como en la duda, en la dualidad, y ellos no. Entonces sienten todo lo que nosotros sentimos de las incomodidades, sienten el miedo, entonces expresan todo el tiempo en espejo lo que nosotros
estamos vibrando en el momento frecuencialmente. Entonces, fue muy lindo el trabajo de cómo es la doma, cómo es entrar en 45 grados a los ojos, nunca detrás ni adelante. O sea, nunca tenés que estar de frente porque no te ve, te va a ver como un depredador, ni de espalda tampoco, más allá que no te conozca. Ellos siempre están abiertos y trabajan en manadas, como nosotros también trabajamos en manada y trabajamos en grupo. Entonces, la coherencia del trabajo y la manada y que estemos trabajando, no solo estábamos trabajando nosotros, sino que estábamos trabajando los caballos y estábamos trabajando las personas, Creo estábamos todos que a conectados. través de ese tipo de trabajo se consigue una coherencia de la frecuencia del corazón totalmente. Se sale de la mente y es un sentir alma con alma, ser con ser, corazón con Claro. corazón. Y cuando ese, como que ese latido se alinea perfectamente, tú ya puedes conectar con el caballo El desde caballo esa te paz. deja, se entrega, se deja limpiar, se deja montar, se deja besar, se deja todo, acercarte de la cara, a las patas, Todo lo eh, que el humano no se deja a veces por las resistencias, ¿no? Es como una proyección muy fuerte con el caballo. se entrega y hay una entrega mutua ahí absoluta y hasta baja mucho el ritmo cardíaco en el que uno entra con miedo y las resistencias y las aceleraciones cardíacas. Como uno se siente, ¿viste? Cuando uno siente esas energías, el corazón está como latiendo en una que no está cómodo, ¿no? Y cuando te serenás y el caballo se serena y te dejas y todo es armónico y hermoso y amoroso, mismo la respiración del caballo es relajada, a tal punto de que se puede llegar a sentir como se le cierran los ojos y se quiere quedar dormido. Y te transmite lo mismo, te transmite esa paz de como, montame, relájate, relajémonos, acá estamos seguros, entre los árboles, entre el lago, somos Es nosotros, como sintonizar la frecuencia perfectamente al mismo nivel. exactamente. Y ahí no hay violencia de nada, o sea, no lo golpeás, no le pones una montura pesada que no quiere, le pedís permiso, él te tiene que dar el permiso, ¿no? Vos subir abruptamente sin que tengas el consentimiento del caballo, que sea un objeto, ¿no? Que lo sientas el caballo te sienta y que el caballo te diga cuándo es el momento. Porque yo no quisiera que el caballo pase por arriba mío por pasar por arriba mío. Lo mismo el caballo, hay que sentir al otro. Se trata de eso. Bueno, este, Darío, bueno, fue un placer entrevistarte. Esto va a tener una segunda parte, tercera parte. No se preocupen, esto es solo un abreboca de lo que fue nuestra experiencia con los discos solares. Suscríbanse, denle un like para apoyarnos. Si quieren más videos como este, vamos a ir mejorando y estamos empezando, y entonces vamos a ir mejorando la calidad de los videos, del audio, todo. Y bueno, déjennos preguntas en los comentarios si les interesa este tema y si tienen otras curiosidades. Así que bueno, muchas gracias, gracias Darío, gracias, gracias, Muchas gracias. gracias, Martina.